que la pregunta es, ¿cómo le hizo Abraham para obedecer a Dios de esta forma? ¿Cómo le hizo Abraham? O sea, esto es imposible. Imagínate que Dios te pidiera sacrificar a tu hijo. Esto es imposible. ¿Cómo le hizo? Con fe, así es. Mira lo que dice en el versículo 7. Isaac habló a su padre Abraham: Padre mío. Y le respondió: Aquí estoy, hijo mío. Aquí está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y fíjate lo que Abraham contestó. Esto es importantísimo. Dice: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham obedeció a Dios porque Abraham tenía fe de que Dios iba a proveer. Abraham obedeció a Dios porque él sabía que Dios iba a proveer lo que fuera necesario para el sacrificio. No estamos diciendo que Abraham ya sabía que Dios lo iba a detener y que le iba a mostrar que había un cordero atrás, no. Más bien en Hebreos dice, ¿verdad?, que Abraham lo sacrificó por fe, que lo iba a sacrificar por fe, sabiendo que incluso Dios podría haber levantado a Isaac de entre los muertos, ¿verdad? Entonces Abraham sabía, Dios me prometió esto, Dios me dio a este hijo, Dios me dijo que por medio de este hijo iba a hacer la promesa, Dios me pidió que sacrificara a mi hijo, yo voy a obedecer a Dios porque confío en que Dios va a cumplir su promesa de alguna forma u otra. Y por eso obedecemos a Dios, hermanos. Obedecemos a Dios porque Él es fiel, Él cumple sus promesas y Él provee. Él siempre provee para todas nuestras necesidades. Él siempre provee para cumplir su voluntad. Entonces, cuando Dios nos pide algo difícil, cuando leemos algo complicado en la palabra, cuando nos redarguye el espíritu, por más difícil que sea, podemos confiar en que Dios va a proveer todo lo necesario. A lo mejor Dios te está pidiendo que ya abandones un pecado, que llevas años en ese pecado. A lo mejor Dios te está pidiendo que ya te salgas de esa relación con un novio, una novia que no son creyentes, que no aman a Dios. O que ya dejes esos amigos que nada más te están influenciando para mal. O cualquier cosa, ¿verdad? Que Dios te está redarguyendo tu corazón. Y por más difícil que parezca, tenemos que confiar y tener fe de decir, Dios me está pidiendo que haga esto. Dios va a proveer todo lo necesario. Dios va a proveer en su voluntad todo lo que necesito para obedecerle. Entonces Abraham está ya a punto de sacrificar a Isaac cuando Dios lo detiene, ¿verdad? Vemos que esto era una prueba para Isaac, era una prueba para ver su obediencia. Y fíjate lo que dice en el versículo 11. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel le dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Hermanos, aquí está el detalle. Abraham estaba dispuesto a obedecer a Dios porque tenía la fe certera de que de una forma u otra Dios proveería. ¿Nosotros tenemos esa fe en Dios? ¿De que Él va a proveer? Pero hermanos, este pasaje nos está apuntando hacia algo todavía más grande, ¿verdad? Este pasaje es increíble este pasaje porque nos está apuntando hacia la obra de Jesucristo. Es uno de los pasajes más claros en el Antiguo Testamento que nos apunta hacia el Evangelio, hacia la obra de Jesucristo. Primero que nada, Dios le dice a Abraham, en el versículo 15, Dios le dice: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo único, a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y fíjate el versículo 18: en tu simiente
serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿A qué simiente se está refiriendo? Se está refiriendo a Jesucristo. Se está refiriendo que por medio de la simiente de Abraham iba a venir alguien a bendecir todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo los iba a bendecir? Bueno, los iba a bendecir al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio final por nuestros pecados. Recuerden, los sacrificios que ofrecían ellos no eran permanentes, no eran suficientes, eran únicamente una provisión de Dios para que hubiera una restauración temporal de su comunión, pero Jesucristo viene y se ofrece a sí mismo como el sacrificio final por nuestros pecados. Además, así como Abraham dijo a su hijo, no te preocupes, hijo, Dios proveerá el sacrificio, y proveyó un cordero para que ellos sacrificaran. De la misma forma, Dios proveyó el sacrificio final. Dios envió a su hijo unigénito. En ese momento Dios le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo unigénito. ¿Por qué? Porque Dios iba a ofrecer a su hijo unigénito para que viniera a morir a este mundo por nuestros pecados. Jesucristo es el sacrificio final. Y nos dice el autor de Hebreos que ya después de este sacrificio, ya no hay necesidad de más sacrificios. El sacrificio que Jesucristo hizo es eterno, es permanente, es suficiente. Por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados. Por el sacrificio de Jesucristo, aunque hemos mentido como Abraham mintió, aunque hemos fallado, aunque hemos desobedecido a Dios, aunque hemos tenido miedo a los hombres, por medio del sacrificio de Jesucristo, nuestros pecados son perdonados de una vez por todas. Nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros son perdonados por el sacrificio de Jesucristo. Ya no tenemos que ofrecer más sacrificios, ya no tenemos que venir con nuestro cordero y con nuestra oveja, con nuestro toro, lo que sea, y ofrecerlo. No, Jesucristo ya ofreció el sacrificio final por nuestros pecados. Y es por medio de la obediencia de Jesucristo y de su sacrificio que ahora las naciones de la tierra son bendecidas. Hay un punto aquí importante, hermanos. Recuerden, los sacrificios son necesarios por la desobediencia, por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Pero Jesucristo, Él vino y obedeció al Padre de una forma perfecta. ¿Jesucristo alguna vez desobedeció a Dios? Nunca. Nunca. Jesucristo vino y obedeció, vino y de forma voluntaria obedeció la voluntad del Padre y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Entonces, hermanos, quiero concluir leyendo la siguiente parte de Hebreos, y disculpen, no está ahí en la pantalla, pero si tienen sus Biblias pueden ir a Hebreos 10, versículo 6. Ahí mismo en Hebreos 5:1 ya nos dijo que los sacrificios de toros, de machos cabríos no son suficientes. Pero fíjate lo que nos dice sobre el sacrificio de Jesucristo. Hebreos 10, versículo 5. En el 4 nos dice, es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y en el 5 dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido. ¿Por qué dice que no has querido sacrificio y ofrenda? Porque Dios prefiere la obediencia a los sacrificios, ¿verdad? Si no hubiéramos desobedecido, no hay necesidad de sacrificios. Entonces Jesús dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios de ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces Jesús dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad.
Jesucristo ha venido para hacer la voluntad del Padre, para obedecerlo. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez para siempre. Jesucristo obedece al Padre a la perfección y viene y se ofrece a sí mismo. Y esto quiere decir que por medio de su obediencia ahora nosotros recibimos la bendición de Dios. Antes vivíamos bajo la maldición que el pecado había traído sobre nosotros, pero ahora recibimos la bendición de Dios. Y otra cosa, hermanos, lo último, es que por medio de la obediencia de Jesucristo, ahora nosotros, los que confiamos en Él, los que estamos unidos a Jesucristo por medio de la fe, ahora nosotros ya podemos obedecer al Padre. Antes no podíamos. Antes no teníamos la capacidad para obedecerlo. Antes nuestra mente estaba corrompida, estaba en enemistad contra Dios. Pero ahora, cuando confiamos en Jesucristo por la fe y estamos unidos a Él, Él nos da su obediencia. Y ahora tenemos la capacidad para obedecerlo. Tenemos la capacidad para obedecer sus mandamientos, para hacer todo lo que Dios nos pide. Y por esto celebramos, por esto nos preparamos para celebrar la Navidad. Por eso estamos en esta temporada de Adviento, recordando que Jesucristo vino, que la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, ya vino. Y ya entregó su vida por nosotros. Y ya obedeció al Padre, y ya nos dio su bendición. Y ahora nos ha dado el poder, la capacidad para obedecerle a Él, para vivir una vida de obediencia a la voluntad de Dios. Entonces vamos a concluir con una oración, hermanos. Padre, gracias porque diste a tu Hijo Jesucristo. Gracias porque la simiente de la mujer destruye a nuestro enemigo, a Satanás. Y la simiente de la mujer, la simiente de Abraham también, viene a bendecir a todas las naciones de la tierra. Gracias por Jesucristo, que te obedeció a la perfección y que se ofreció a sí mismo como el sacrificio final. Gracias porque ya no hay necesidad de más sacrificios. Nuestros pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz. Señor Jesucristo, en tu nombre oramos. Amén.